Listo. Bueno, entonces aquí nos estamos viendo todos y esto es Motion Builder. Pero antes de irme a Motion Builder, quiero hacer un recordatorio frente a notas que yo visualicé. Por aquí hay personas que me fueron entregando su elemento. Este sin Sketch, yo les había contado a ustedes ya que es un programa que yo no exijo mucho, porque ya hay muchas opciones para poder presentar esto. Entonces, voy a hacer una pequeña aclaración aquí frente a utilizando la tarea de Javier Arango en su entrega. Entonces, tres elementos claves que ya muchos ya recordamos, que es mantener los tiempos de las poses claves y saber en qué frame más o menos van. Eso ya lo tenemos claro. Pero hay un detalle bastante importante. Por ejemplo, aquí Javier sí notó bien eso. Yo creo que hizo una visualización bastante interesante en cuanto a lo que presenta, lo que está, de los elementos que he estado indicando. Pero la clase anterior les había evaluado un poco el tema de las posturas del cuerpo. Algunos evaluando todavía seguía visualizando que estas áreas del cuerpo las mostraban como un elemento recto, como si fueran líneas rectas, y elementos simétricos. Por ejemplo, acá se alcanza a apreciar que este personaje sí se nota dentro de las ilustraciones bastante asimétrico. Y estas notas técnicamente no son para mí, porque al fin y al cabo el que va a animar esto va a ser ustedes, no yo. Entonces, entre más información logren recolectar, les queda mucho más fácil entender qué sucede aquí. Por ejemplo, aquí es obvio la postura de la mano, pero aquí podemos ver que el codo sobresale en esta longitud, pero aquí ya no tanto. La postura de la pierna sobresale en este ángulo, mientras que en este está un poco más cerrado, y la posición de las piernas. Aquí, por ejemplo, aquí hay una curvatura de la espalda. Y esta pierna, pues obviamente no es de esta manera así tan recta. Y aquí es lo que voy. A mí, dentro de lo que vamos a empezar a trabajar al generar las posturas, me interesa bastante es ver asimetría. O sea, el personaje jamás se va a ver un ente simétrico, ni tampoco una pose T en que se le bajaron los brazos y se mueve como una forma bidimensional. O sea, el personaje debe ser 100% 3D. Ah, profe, que es que lo hice en la vista side. Y lo hice hacia acá y se me olvidó que el personaje es tridimensional. Y cuando lo revisa uno, el personaje solo va en una sola dirección como en línea recta. ¿Y qué pasa si el personaje se está desplazando en forma oblicua dentro del espacio? Si es que se desplaza. En este caso no ocurre. Pero les dejo esa inquietud para los que se desplazan. Entonces es importante que tengan muy en cuenta todos esos micro detalles porque realmente son muchos detallitos a tener en cuenta. Y ustedes tienen la entrega con el profesor Cristian y tienen esta. Entonces no descuidemos ahí ninguno de estos elementos. Ahí es la simetría. Simetría es muy importante. Ya lo habíamos evidenciado, solo quería como recordarles ese pequeño detalle aquí. Entonces, a mí me parece que las notas indica, indican aquí de forma genérica cómo está ocurriendo. Indica bien qué está sucediendo en el cuerpo.
La postura está bien. Lo único malo es que le vamos a agregar algo más, pero no a esta planeación, sino ya lo van a montar en la animación. El ejemplo claro es aquí. Esta postura, obviamente el personaje está mirando hacia abajo. Entonces hago la aclaración de los brazos, la postura de la rodilla, y aquí la curvatura de la espalda. Vamos a hacer aquí el rostro de una forma muy ágil. Sí, entonces aquí vamos a hacer un sketch de una forma muy ágil. Esto está en el frame 33. Entonces del 33 al 50, pues aquí hay más de 20 frames. Pues 23 frames para ser más exactos. Estas dos poses, entre esta y esta, es excesivamente larga. O sea que aquí, técnicamente, necesitamos unos intermedios. Pero si usted se da cuenta, en términos de poses extremas, está bien. Pero le vamos a agregar todas las poses que corresponden a los easy ins y easy out como poses intermedias. Entonces los easy in. Entonces aquí se levanta y se levanta muy despacio. Vea que técnicamente pareciera que fuera la misma pose, pero no. ¿Y cada cuánto va a ocurrir estas poses intermedias? No tiene un valor exacto, pero rondan entre los 10 frames en promedio más o menos. ¿Por qué indico esto? Para que la animación quede naturalista, esta es una fórmula que funciona muy bien. Si yo voy a hacer cartoon, mi opción clara entre pose y pose podría ser entre 3 frames y 5 frames. Son animaciones excesivamente rápidas, donde va a ocurrir mucha pose, fa, 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 fa. Pero este necesita más espacio para que ocurra la acción. Esas poses intermedias le va a permitir a ustedes que el personaje no se vea flotante. Entonces, en lo que les voy a presentar hoy, la animación me interesa bastante que le agreguen bastante de ese tipo de aspectos para que funcione re bien allí en esas partes. Entonces, acá me voy a concentrar aquí en organizar bien la pose para que el personaje pues se vea bien aquí. Entonces, entre pose y pose, entonces obviamente, vea que aquí está más abajo, pero yo lo borro aquí como de afán. Y aquí va. Por ejemplo, este programa es interesante porque él tiene un ghosting. Entonces lo voy a aprender. Y aquí pueden visualizar que tanto sube y baja la acción allí entre pose y pose. ¿Sí? Entonces, entonces esta es la cuestión. Y no es una fórmula mágica porque el timing es el que decide estas acciones. Pero entre más poses intermedias agregues, mejor la acción queda completada. Entonces eso es como además de lo que les voy a explicar, tienen que agregarle, pero ya al 3D. Le vamos a agregar poses intermedias. Yo les había indicado que se las pongamos, pero es bueno que ya se las empecemos a aplicar al personaje. Entonces, ¿les quedó un poco claro esa parte allí? Ok, listo. Bueno, entonces nos vamos con todo eso, con lo que ustedes ya tienen y nos vamos de una vez a Motion Builder. Entonces la explicación de Motion Builder de hoy va a ser muy básica. No les voy a explicar nada extraordinario, pero sí que me interesa charlar un detalle bastante importante frente a lo que voy a presentar a continuación. Creo que yo ya pregunté esto, pero me queda la inquietud. ¿Ustedes o algunos de ustedes están en los módulos de animación para videojuegos? O sea, el módulo no, esa es la materia, se llama animación para videojuegos. ¿Quiénes ya la han visto o quién ya la vieron?
ya la vieron, pero bueno, entonces solo dos. Mm, ok, listo. Ah, bueno, y los que están sobre la línea de animación, ¿qué tanta animación 3D están trabajando? ¿Están frescos con la información? Podemos tirar candela aquí. No, yo pregunto porque los del grupo anterior me dijeron que se sentían un poco crudos con el tema de la animación 3D. De hecho, me habían confesado que se sentían un poco más cómodos haciendo animación 2D. Entonces, eh, a pesar de que están en grupos similares, en un sistema de formación similar, como están en líneas de especialización, pero la especialización, sí, líneas de especialización distintas, entonces cada uno va a tener una forma de visualizar este mundo del entretenimiento de una forma bastante interesante. Entonces, sí, cuénteme. Sí, es correcto. Entonces, por eso me generaba bastante, me generaba inquietud. Yo dije, pues ya le había preguntado, pero voy a preguntar nuevamente. Me generaba inquietud frente a eso, porque esta materia requiere saber mucho animación. Y este es un espacio para no la materia en sí, sino este ejercicio que se llama animación keyframe. Necesita que es una etapa de calentamiento frente a eso. Obviamente en las primeras etapas de las capturas no será tan grave lo que necesiten animar, pero una vez lleguemos a la parte en que vamos a convertir las capturas para que sean para videojuegos, allí sí se necesita muchísimo. Entonces es bueno que los conceptos que voy a hablar a continuación los vamos a tener muy en cuenta. ¿Cuáles son? Lo primero que vamos a hacer en nuestras primeras etapas, aquí sacar mi lápiz, antes de yo arrancar acá, es lo siguiente. Yo voy a ingresar este personaje de Aragorn. Entonces lo cogemos aquí del Asset Browsers, Tutorials y Aragorn, lo arrastro y le doy Merge No Animation con el fin de que no venga con ninguna animación. Y en Display le doy X-Ray y veo que tiene su rig. ¿Qué vamos a explorar con él? Es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es posarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear las poses claves. Ujú. Fundamento de animación. Ah, fundamento de animación sigue en tercer semestre todavía. Ah, ok. Listo. Sí, sí. Ok. Sí, no, yo dicté esa materia, pero hace 2 años. La dicté 3 semestres. Entonces, entonces, pero ya con lo que les había generado, ya venían muy listos para trabajar aquí en Moca. Entonces, porque los preparé mucho fue para este momento. Entonces,
fue bastante interesante. Pero no, ya no la tengo en mis manos esa materia. Sí, están desbalanceados, yo entiendo allí, pero no los podría poner en grupo porque no van a hacer una escena donde tengan que hacer un empate de la animación. Sí me hago comprender como si estuviéramos trabajando en un estudio. Entonces no vamos a hacer como un pipeline donde tengo dos animadores, animador uno y animador 2. Al animador uno le entrego una escena y le dura 200 frames y el otro le dura 150 frames. Y son del mismo personaje, pero ocurren situaciones distintas. Uno está en primer plano y el otro está en un close-up aquí porque está charlando. Y estas dos tienen que sincronizarse, pues porque es un corte que ocurre aquí. Este es la escena uno cuando arranca y esta es la escena 2 donde continúa la acción. Entonces, como esas animaciones no tienen ese tipo de continuidad, no podrían ser grupales por esa parte. Entonces, por eso es. Pero sí, si necesitan apoyo, me indican y le miramos cómo le sacamos ese ratico allí, Fabiana, que me estabas comentando. Entonces, hoy vamos a ver creación de poses claves, que eso es algo que ustedes ya debieron haber visto en fundamentos de animación, donde principalmente lo que se va a hacer es lo que llamamos blocking, ¿cierto? Entonces el blocking, entonces, en esta primera etapa se hace el blocking, pero no es un blocking sencillo, pero lo primero que vamos a lograr, a ustedes les enseñaron a hacer el blocking como en el 3D, porque hay muchos métodos. Ujú, correcto. Ujú. Ok, listo, no, listo, me entiendo perfectamente allí. No, entonces no vamos por el camino que es. La referencia es una etapa de planeación y esta solo se usa para verificar, para crear las poses que se va a hacer en el blocking. El blocking lo que contiene son poses extremas. Entonces está la pose que hemos indicado, en el Freeze 45 viene la otra, en el 90 viene la otra, en el 120 viene la otra. Y también en el blocking agregamos algunos intermedios para poder lograr que se logre generar easy ins, easy outs y algunas poses que generen transición allí. Entonces aquí habría el keyframe y aquí serían los breakdowns. Entonces keyframe y los breakdowns, ¿cierto? Entonces en ese sentido, algunas son de transición, algunas sirven para generar transición de easy in, easy out, dependiendo de cómo se genere. Entonces aquí está la línea de tiempo y el breakdown vendría aquí y aquí genera algunos easy ins que vienen en esta posición y aquí te remata con unos easy out pues para que termine la acción en esta parte. Entonces, entonces aquí hay aquí una aceleración y que terminan desaceleración algunos elementos. Entonces los breakdowns los vamos a incluir dentro del blocking. Por eso le estaba preguntando porque hay gente que no hace el blocking agregando intermedios. Entonces, para que lo tengan muy presente en esa etapa inicial en la que se crea todo este elemento. Entonces, vamos a crear el blocking haciendo los intermedios o los breakdowns. Ujú. Sí, es correcto, la estoy grabando. Sí, tranquilo que la información no se pierde, se subirá un poco tarde, pero, o sea, tarde no me refiero muy tarde en la noche, sino que probablemente puede que pasen 1 o 2 días mientras va subiendo. Entonces, sí, se va a tomar un tiempecito para entregarse, pero sí, se está grabando. Entonces, los breakdowns.
los vamos a agregar aquí. Yo no se los voy a mostrar, sino que les voy a mostrar unas utilidades del programa que están en toda esta área de aquí, que son importantes para tener en cuenta para trabajar este blocking, porque no les voy a enseñar a hacer blocking, porque eso ya ustedes lo vieron en fundamentos de animación. Por eso les estaba preguntando anteriormente cómo se sentían y qué tanta información habían recibido en esa etapa y cómo se estaba manejando esas instancias. Entonces el breakdown se lo vamos a agregar y un elemento adicional dentro de las poses claves. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a borrar todo aquí. Entonces yo agrego mi personaje y simplemente vengo aquí a la cajita azul y le digo aquí Control Rig. Esto ya lo habíamos hecho. Entonces aquí What Type Control do you want to create? Entonces le da aquí que sea FKK, que es como lo usual. Y nos va a generar el personaje de una forma muy sencilla. Aquí ya esto lo comprendimos muy bien. ¿Qué es lo que viene? La etapa de entender nuestra planificación. Entonces, ustedes hicieron muchos videos. Yo les voy a cerrar esto por aquí. Y nos vamos aquí para UPV. Y por acá yo tengo un pequeño video. Vamos a ver si lo encuentro. Pero si lo usé ayer, ¿dónde estás? Video. Y el video lo tenía ayer ahí. Bueno, a ver, reviso nuevamente. Entonces, aquí está, pues, de aquí hay varios videos. Entonces, la animación, lo más importante es tener la referencia, bien sea en video o como usted la tenga muy fácil. Y lo único que hay que hacer es jalar el video hacia la línea, hacia aquí hacia el viewport. O sea, es muy sencilla la acción. Entonces, por ejemplo, yo necesito verificar cómo está mi postura. Entonces, aquí, por ejemplo, esta está una animación, pero yo por acá yo tenía, a ver, este no, con razón, espérate aquí, yo reviso una cosa acá. Sin es que video de referencia, aquí está. Aquí está. Entonces, digamos que tengo este video de Mariana. Y el personaje está frustrado dentro de algo no le salió bien y se sintió frustrado. Esa es la historia que quiere contar ahí. Y mandó el computador para la porra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que es muy simple. Tomamos esta pieza y la arrastramos al viewport. Y el sistema le va a preguntar varias cosas. Usted va a ingresar un audio. ¿Desea utilizarlo en el futuro, no? Entonces aquí, después de que usted le indique que sí, que lo va a traer con el audio, le va a preguntar 4 cosas. El primero se llama Current Camera Foreground. Cuando usted le da clic aquí, le va a mostrar el video junto con el audio que usted gestionó. Y se lo va a mostrar encima del personaje. Entonces mira que si yo muevo todo esto, me lo va a mostrar encima del personaje. Para poder eliminar esto, voy aquí a Navigator y en esta área de aquí encuentro vídeos, le doy clic y lo extiendo. Y aquí está, casi siempre aparece de último de todas las opciones. Si yo extiendo esto, aquí aparecería el video de Mariana.
y le doy delete y le digo yes to all y se elimina el video que se cargó allí. Entonces lo voy a volver otra vez a poner y vamos a ver la otra opción. Entonces ahora le voy a decir current camera background y va a ocurrir lo contrario. Entonces el personaje está aquí. Hay que tener un detalle muy en cuenta, que mantener cargando el video constantemente puede generar lag. Entonces, esto es muy dependiente de la tarjeta de video. Entonces, por ejemplo, acá, si yo pongo como el performance, me interesa un poco ahí, lo voy a poner aquí a sudar un poco aquí, a estresar un poco esta área aquí. Va a ver que suma un poco de procesador y video, entonces para que lo tenga muy presente, que que va a consumir mucho, no consume mucha RAM, pero sí les va a consumir en otros aspectos, o sea, no se va a mover en tiempo real. Cuando hagan scrub, no cuando le den play. Esa es la ventaja que tiene este programa, que si usted le da play, todo corre en tiempo real, frente a utilizarlo en otro programa. Por eso es que usamos este. Bueno, entonces ya sabemos que esta es una buena opción y me sirve de pronto para poder ayudarme a posar el personaje. Pero yo hago una sugerencia muy personal y es la siguiente. Realmente todos estos elementos no deberían ser utilizados para hacer rotoscopia. Rotoscopia es como calcarse y cuadro a cuadro empezar a hacerle keyframe a todo, lo cual no debería ocurrir. Sí, entonces esa es como la cuestión que debemos tener muy en cuenta allí. Voy a mirar aquí que todavía está el sonido. Ahorita miro dónde lo paremos el sonido allí en esta parte. Entonces acá voy a ingresar nuevamente y el que yo sugiero que usen, lo arrastramos. Ups, se fue para donde no era. Yo le doy video plane y video plane tiene la ventaja de que me permite que todo esto funcione como si yo estuviera teniendo esto en un plano. Entonces la ventaja es que esto lo puedo mover, lo puedo escalar, lo puedo reposicionar donde yo quiera. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia personal? Yo lo pongo aquí en una esquina un poco pequeño. Y a partir de aquí ya empiezo como a trabajar con él. Sí, esa es como mi sugerencia frente a cómo trabajar con estas piezas aquí en esta parte. Entonces, ahí está toda la información que necesito. Entonces, por eso yo les indicaba que debían haber rayado o dibujado. Entonces, si hay algunos dibujos, simplemente buscan una imagen en JPG de los elementos y la arrastran allí. Entonces, al arrastrarlo allí, también se les pone como un image plane y lo pueden tener allí como referencia para que verifiquen el tema de los hombros, la posición de la espalda y esos detalles que ustedes analizaron. Entonces, ¿qué viene a continuación? Posar este personaje. Entonces, aquí es donde algunos me van a preguntar, profe, es que este personaje está en una silla y aquí hay un computador. ¿Qué hago? Tengo dos opciones claves aquí. Una, me traigo y los importo tal cual si quiero utilizar el modelo como tal. O la segunda es venir y hacer un fake de esa información. Entonces me vengo aquí a Asset Browser. Dentro de todas esas carpetas, si esto está cerrado, hablo Templates y busco una carpeta que se llama Elements. Esta pieza de aquí trae unas geometrías y otros elementos que puedo utilizar para trabajar. Entonces le doy aquí donde dice Key, lo arrastro y lo tiro al viewport. Aquí todo es así, arrastrar y tirar al viewport. Lo agrando y adicional agrego el plane para que poder visualizar que todo esté dentro de la superficie del suelo.
y utilizo estas dos piezas como referencia. Entonces aquí lo que voy a hacer a continuación es hacer un fake de todo esto que está ocurriendo. Entonces pongo aquí lo que en teoría es una silla. Pero ustedes pueden hacer una mejor presentación de una forma adecuada para que se visualice mejor, ¿sí? Entonces el personaje está sentado. De hecho, técnicamente tiene sus pies dentro de la silla, o sea que esta silla es mucho más delgada. Entonces lo voy a poner acá y lo vamos a posicionar. Entonces aquí hay un escritorio. Saco otro cubo y lo escalo por acá y lo posicionamos aquí. Para simular ese escritorio que está allí, lo escalamos y lo ponemos aquí. Todas esas acciones la pueden simplificar utilizando todas estas herramientas que estamos visualizando acá. Esto se usa mucho en mockup, se utiliza mucho las piezas cúbicas y estos aspectos con el propósito de hacer georreferencia y luego mandarlo a Maya o al programa 3D y ser reemplazado por la pieza que va allí. Entonces se usa, por ejemplo, ya el mockup ya está hecho y se va a entrar en animación, pero no hay assets porque el modelador y el texturizador aún no han terminado y todavía no está dentro de su etapas de entregarlo en ese momento, pero animación ya debe arrancar con eso. Entonces se usan las biorreferencias y luego esa pieza es reemplazada por la que va. Estos en videojuegos se hace muchísimo cuando están haciendo mucho los prototipos iniciales de los juegos. Y en efectos visuales se usa bastante. En animación de televisión no se hace. Necesita ya estar el asset porque televisión va a un ritmo excesivamente rápido. Y animación para películas rara vez se hace, pero el asset lo tienen en baja resolución y luego es reemplazado por el de alta. Obviamente las tecnologías han cambiado mucho y las películas de Pixar son ya están en un nivel que ya no necesitan el low poly para nada, ya eso se van directamente con el high res. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a concentrarnos en esta parte de acá. Esta parte de aquí, esta cajita, me va a permitir controlar muchas variables de este personaje y esta es la interfaz. Entonces su interfaz gráfica son estas piezas que están aquí dentro del personaje. Entonces al tocarlo pues me permite seleccionarlo por si de pronto no lo recordaban. Y entonces aquí este elemento me permite visualizar sus elementos en DIK, sus elementos en FK, su esqueleto en gris y el más importante de todos son estos cuatro que vienen a continuación. El primero se conoce como full body y es muy bueno porque permite posar de una forma muy ágil un personaje. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, si yo tengo este personaje y lo toco en la cadera y lo muevo y lo siento, pues es muy sencillo lo que va a ocurrir allí frente a lo que estamos presentando. Le corro los pies, corro las diferentes partes, lo reacomodo y así sucesivamente lo voy haciendo. Aquí el personaje está un poco simétrico, entonces después de que le hago la pose básica lo torno de una forma un poco más asimétrica. De hecho, técnicamente tiene los pies aquí como levantados en esta posición. Mm, sí, entonces él pues, está como trepado acá frente a la silla en los rodachines.
Acá la espalda está en la posición no recta, sino inclinada. Entonces, esa es la ventaja de lo que va a ocurrir aquí. Observe. Entonces, si yo voy a posicionar a este personaje, observe que lo toco de la parte del pecho y vea que los pies también se van con él. De hecho, si yo vengo y jalo un brazo, todo el personaje se va con él como si fuera un ragdoll. Entonces tiene una ventaja, pero al mismo tiempo es una desventaja porque si yo sobrepaso el límite, el personaje técnicamente se levanta, pero también tiene la ventaja que me permite posarlo de una forma demasiado excesivamente ágil. Entonces aquí está la ventaja en ese aspecto allí. Entonces cualquier posición, los brazos y las piernas me van a permitir modificarlas de una forma muy ágil. Entonces yo le tomo el pecho, lo acomodo y roto su espalda. Vea que cuando roto la espalda, la cadera también se dobla. Sí, que si sobrepaso el límite, esta área de la cadera se mueve y probablemente van a decir, no, no, espérate, ¿qué estás haciendo? Y entonces aquí es donde ocurren las situaciones incómodas, que es como ahora toca reposicionar todo esto y volver a poner otra vez esto aquí. Y profe, ¿ahora yo qué hago? ¿Y por qué eso se mueve de esa forma tan extraña si yo no le dije que se moviera así? Es porque está utilizando full body. Para evitar de que esto suceda, aquí viene el siguiente muñequito que está en azul y se llama full body no pull manipulation. Pull es que cuando yo jalo, él no se va de forma extrema, pero permite posar de una forma muy ágil también. Tiene una ventaja, estos dos tienen una ventaja bastante interesante. Vea que aquí ya la cadera no se mueve. Este me permite doblar su cuerpo de una forma un poco más natural en esas primeras etapas. Entonces aquí, por ejemplo, la cadera la vamos a doblar un poco acá. Y el pecho lo vamos a rotar un poco hacia el frente. Y así sucesivamente. Entonces va que este me permite trabajar. Estos dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Ya las vamos a ver a continuación. La ventaja inicial, voy a tratar de poner las manos al frente de una forma ágil. Y ahorita les explico que probablemente alguien me va a preguntar, profe, este personaje, ¿cómo lo reseteamos? Ya les voy a explicar también. Si ven que el escritorio quedó excesivamente lejos porque la referencia no es, vea que aquí yo puedo, si lo estamos moviendo mucho, yo puedo coger esta referencia, la puedo doblar, la puedo mover, la puedo reposicionar donde necesite para poder verificar cómo se encuentra la posición del cuerpo frente a lo que estoy construyendo. Obviamente aún no me acerco debido a que hay partes del cuerpo que todavía están muy dobladas. Listo. Entonces voy a reposicionar esto aquí. Recordemos algunos detalles del 3D que son muy clásicos. Y es, estos personajes aquí los estoy moviendo con posición global. Quiere decir que todo está apuntando en la dirección del mundo. Pero si vengo aquí y le doy clic aquí, lo puedo mover en local y se va en la dirección que tenga la pieza en sí. Entonces me queda mucho más fácil reorientarla. Yo usualmente utilizo mucho local. Cuando trabajo en Note Software 3D utilizo normal o gimbal, cualquiera de las anteriores. Y aquí el codo lo vamos doblando y así sucesivamente hasta que vamos obteniendo la pose deseada. Le vamos a acercar las manos. Si observan que cuando lo muevo se desplaza hacia donde no quiero. Entonces esto va a suceder mucho. Así que no se preocupen en ese aspecto. Necesitamos que experimenten bastante con esta forma de trabajar. Sí, entonces aquí
Toca mover mucho las piezas para poder que agarren la posición que estamos buscando. Si quieren volver a darle reset al personaje, seleccionan todos sus keys dándole clic al área gris y al final hay un hombrecito rojo. Si le dan clic allí, se vuelve en pose T automáticamente. De hecho, técnicamente no tengo que ni solo es tocarlo y eso es todo. Yo usualmente le doy clic a todas las partes del cuerpo para que por si tengo el auto keyframe activo y necesito que se genere un keyframe allí, se haga de esa manera. Entonces sigamos por aquí trabajando con nuestro personaje. Entonces en nuestro personaje le movemos los hombros hacia adelante. Tratamos de que se posicione de la mejor forma posible. Que el codo quedó muy arriba. Que qué es eso tan horrible. Entonces utilizamos FK para corregirle todas esas partes que realmente no funcionan bien. A veces con IK no es posible lograrlo todo. Entonces así lo vamos posicionando. ¿Sí ves? Entonces ahí va como ya quedando un poquito ahí en esa parte. La segunda parte que les voy a mostrar es lo siguiente. Entonces, una vez logremos posicionar este personaje, esto toma bastante tiempo. Y aquí me puedo quedar toda la clase posando este personaje hasta que logre una posición perfecta frente a la referencia. De hecho, técnicamente su codo está hacia abajo y no en esta posición que está allí. Entonces elevo aquí, muevo el hombro, lo roto, ahí va. Y ahí vamos viendo cómo se comporta y lo vamos posicionando. Aquí ya está mucho más cerca frente a lo que la referencia genera. Falta corregir los pies, un montón de detalles que nos hace falta. Bueno, entonces por acá observen que aquí es muy difícil reposicionar este personaje. Entonces lo puedo tomar con la otra opción y lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si necesito algo de esta posición que ya se encuentra aquí? Aquí hay unos anclas de color verde que se llaman pin. Hay uno de traslación, el primero se llama pin translator y el otro se llama pin rotation. Y su única función real es permitirnos que la mano se quede anclada en un lugar para poder lograr construir la pose. Si lo tengo en este full body, observen que si yo muevo las diferentes partes del cuerpo, la mano se queda estática allí. Por ejemplo, esta mano necesito que esté estática, pero la otra no. Lo desanclo y me sirve para poder construir la pose, porque ese full body funciona muy bien en muchas situaciones. Entonces le puedo sacar provecho al sistema de cómo él funciona en esta creación de poses. Entonces vea que utilizar de una forma adecuada esto que está aquí nos va a permitir ser un poco más ágiles. Y eso toma tiempo. Entonces acá otra vez vamos a irnos con rotación, modificarle el hombro para que se cuadre aquí más o menos como tiene la posición del cuerpo, porque este tiene la mano como hacia atrás, un poco más acá, metida dentro. Eso. Y le bajo el hombro aquí, entonces cambio acá a global y le bajo el hombro. Y ahí tengo una pose parecida a la que está allí.
Entonces, ¿qué vimos hoy? Estaba full manipulation, no pull. Y hay un tercero aquí, que son este que tiene el muñequito por la mitad, que es muy importante. Funciona parecido al azul, pero tiene una diferencia muy clave aquí. Entonces voy a dejar esta pose tal cual y le voy a dar clic a todo esto y le voy a dar key. Ya lo voy a poner en el rojo, perdón. Voy a borrar el keyframe y le voy a dar key. Entonces, hay un detalle importante acá, que el keyframe que se desarrolla con estos dos se torna de color rojo acá. Y cuando lo hago con esta otra pieza que está aquí y le doy keyframe, se torna de color verde. ¿Y por qué ahí está la diferencia entre los dos colores? Porque el primero, aunque uno no necesita seleccionar absolutamente todo, Full Body me va a permitir lograr que se genere keyframe con solo tocar una sola parte del cuerpo. Técnicamente este personaje hace prácticamente keyframe a todo. Entonces si yo le jalo las manos hacia arriba, voy a hacer una exageración aquí, y le doy key, observe que todo el personaje se movió completo sin haberle dado key a todo. En cambio, si uso este que está aquí, que es el hombrecito rojo solo pintado hacia la mitad, que técnicamente se llama body part, y le hago una extensión de la mano, digamos que va a extender la mano de esta manera, y le doy key a esa mano en particular, solo la mano se movió y el resto del cuerpo no se movió. En cambio, si yo toco la otra mano y le doy la opción aquí que tiene full body y lo exagero y le doy key, observen que todo esto se interpoló, ni siquiera yo había movido esta mano, o sea, hizo cadena de un montón de eventos. Pero a pesar de que tiene ese movimiento y toco otra parte del cuerpo, por ejemplo la cadera en sí presenta keyframe, en la mano también y otras partes del cuerpo también. Si yo voy más adelante y toco y toco acá la mano, perdón, ahí le doy aquí la opción de body part y la muevo y le doy key, que se torna de color verde. Aquí en el dovesheet me muestra que se generó una animación aquí, un nuevo keyframe. Pero ese nuevo keyframe que se gestionó aquí, si yo toco otra parte del cuerpo, ya no aparece. Entonces body part me permite hacerle keyframe de una forma individual a las partes del cuerpo. Si yo quiero que le haga aquí a todo lo que yo he animado, tengo que darle clic a esta área gris para que se seleccionen todos los controles y sí o sí darle keyframe, o en su defecto activar la opción de auto keyframe aquí donde está la cajita azul. Entonces si yo más adelante muevo otra parte del cuerpo y le doy keyframe y luego selecciono, ahí sí me hace absolutamente key a todo. Entonces hay que tener cuidado cuál de los tres estoy utilizando para poder hacer mi animación, porque esa es la parte más importante del proceso. 2. Estas anclas son solamente para poder posar el personaje. No quiere decir que el personaje va a quedar al 100% anclado en todo el recorrido. Esto se borra. Solamente es para cuando uso, por ejemplo, quiero que el personaje se levante. Entonces voy a hacer aquí una copia. Voy a seleccionar
todo esto, voy a seleccionar full body, voy a copiar aquí control C, control V de la pose, ¿sí? Y en esta parte voy a hacer una exageración aquí, entonces voy a anclarle las manos, selecciono el pecho y lo voy a alzar. Entonces observen que las manos permanecen unidas al cuerpo, unidas a la mesa, como si tuvieran un par en constraint allí. Y vea que cuando yo hago la animación, no me refleja eso. Entonces tengan cuidado porque esto técnicamente no es un imán magnético que, sí, yo hago esa pose y hago la siguiente y me va a funcionar. No, porque vea que si yo selecciono aquí, se va a hacer como una especie de slide porque me va a sumar los otros keyframes que yo tenga. Entonces, si hay más información, entonces allí es donde va a ocurrir el problema. Si yo lo tiro hacia adelante, el personaje lo tiro hacia adelante y le hacemos allí, ustedes observen que las manos generan como una especie de elemento floating y se mueven allí. Entonces estos elementos son solamente para poder tratar de construir la pose, pero no son un elemento definitivo para poder lograr de que la mano se quede totalmente anclada a ese punto. Este es un elemento avanzado que vamos a aprender mucho más adelante, que funciona aquí en uno de elementos que llamamos los efectores. Y con los efectores, si logramos esa acción, que es un anclaje perfecto de las manos. Aquí, a diferencia de la otra mano, esta sí quedó totalmente anclada porque el efector le está afectando ese anclaje. Pero por ahora no nos preocupemos por la creación del efector. Más adelante les explico cómo funciona bien eso porque es importante tener en cuenta allí. ¿Cómo quitamos los efectores? Es una pieza que aparece aquí amarilla que se convierte en mi controlador principal y el brazo queda y la mano queda como un controlador secundario. De hecho, técnicamente no se deja mover. Entonces aquí le doy Clear Effectors y ya se va. Entonces lo vamos a dejar así y nos vamos a venir por acá a algo muy importante. Cuando estemos creando las poses, estos elementos de movimientos floaty van a ocurrir permanentemente. Entonces, para evitar de que suceda algo, vamos a jugar con varias variables. Uno, lo primero, y les había preguntado anteriormente técnicas de blocking, porque por ejemplo los artistas de Disney les indican mucho que hagan la animación en step. ¿Sí conocen el término? No lo conoce. Ok. Listo. Entonces, bueno, ¿qué significa animación en step cuando uno hace el blocking? Vea que aquí esto genera interpolación. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Disney? A Disney en las etapas de blocking le interesa cero ver cómo interpola del punto A al punto B. Pero en efectos visuales sí lo necesitan porque están comparándolo con una imagen real. Digamos que aquí en vez de ser esta imagen necesitamos que este personaje 3D aparezca. Vamos a reemplazar el actor que está aquí y lo vamos a borrar digitalmente y aparezca este personaje digital tocando ese teclado. Entonces digamos que esa es como la función de lo que queremos. Entonces en efectos visuales, como el video rueda perfecto de principio a fin, necesitamos ver cómo interpola de una forma adecuada. Pero en Disney, como es una película animada y no hay una referencia en video para poder meterla en un set, entonces el personaje no va a existir en ese aspecto. Entonces allí no se necesita. ¿En qué consta la técnica? Simplemente se seleccionan los keyframes, le damos clic derecho y aquí donde dice Interpolation le damos una función que dice Step.
Entonces, de hecho lo va a hacer lo va a seleccionar absolutamente todo. Es Interpolation Step. ¿Y qué ocurre? El sistema no tiene interpolación. Entonces la interpolación se elimina y lo único que leo son las poses. Y todo el sistema de poses claves de blocking que hace Disney lo hace así, haciendo solo poses y solo poses. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el animador líder? Que es el primero que revisa que esto haya quedado bien. Entonces viene y usted ya entregue el blocking de la animación. Animador líder va a revisar y va a empezar a rayar las notas sobre las poses. No, mira que el personaje aquí necesita que esté mirando más hacia la izquierda, este brazo aquí va un poquito más arriba, este codo sacarlo un poco más para que genere ángulo de esta forma así. Entonces acá genera más línea de acción y así sucesivamente son las notas de los dailies en Disney. Entonces eso ocurre en todas las películas de Disney y entonces una vez pasa esta etapa ya lo interpolan y viene la etapa de polishing. En este no necesito que ocurra esta acción, de hecho si tocamos acá y miramos las curvas de animación, aquí en F-Curves está Navigator, Dropsheet, F-Curves. Y navegar aquí es muy sencillo. Con control y clic izquierdo, si muevo de derecha a izquierda, me permite hacer zoom de esta forma. Y si lo hago vertical, me permite hacer zoom de esta forma. Y panear es con shift. Entonces, si yo me acerco, puedo visualizar que la curva de animación no tiene interpolación. Si yo selecciono todo, le doy clic derecho, le digo interpolation y le digo auto, podrán ver que se generó aquí la interpolación de la curva. Y entonces aquí sí puedo ver la interpolación. Entonces en el caso de ustedes, no se van a estresar haciendo esta animación en step porque esto requiere mucha práctica para poder lograr que todas las poses claves más los intermedios tengan un timing correcto. Es que hay muchas técnicas para lograrlo, que hacen muchos animadores de efectos visuales. Entonces, por ejemplo, si usted ya tiene las poses claves dibujadas o en una galería de fotografías, lo que hacen es que tomen la pose 1, luego se van para el frame 2 y hacen la siguiente, frame 3, hacen la siguiente, frame 4, hacen la siguiente y así sucesivamente. Y una vez tengan todas las poses, cogen la referencia y la distribuyen en la línea de tiempo. Entonces la pose 1 va aquí, la pose esta va acá y le va cuadrando el timing a medida que va ocurriendo la acción. Entonces hay múltiples métodos para poder llegar al mismo punto. Por eso estaba preguntando cómo habían visualizado el blocking, porque el blocking se puede construir de múltiples maneras. Hay gente que hace todas las poses de principio a fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se hace todas las poses y cuando las tiene muy bien cuadradas porque le interesan las poses, después las cuadra en la línea de tiempo con el timing que va. Entonces va acá, lo pone aquí, lo pone aquí. ¿Sí? Siendo reiterativo como van a hacer. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como ustedes ya tienen el video de referencia, simplemente lo van a ir acomodando a medida que se va generando los diferentes elementos. A pesar de que, por ejemplo, acá voy a eliminar estas dos piezas que he creado aquí. A pesar de que aquí no existe esta forma de levantarse del personaje, entonces la voy a quitar. A pesar de que el personaje parece que estuviera estático en alrededor de 30 frames, eso no es verdad. Porque si yo me acerco al video, ups, aquí hay un montón de microanimaciones que ocurren microbalanceos de la cabeza, la forma de la postura del cuerpo, los brazos se están moviendo sutilmente y lo obvio es que las manos se están moviendo, pero si yo reviso los pies, por eso me interesaba que las imágenes les quedara cuerpo completo, que parece que estuvieran como estáticas, pero si ustedes aprecian
es que como la cámara se está moviendo, no se aprecia muy bien, pero las rodillas deberían estar moviéndose sutilmente. Y por ejemplo acá, partes de la espalda también se debe estar moviendo sutilmente para generar balanceo, porque la cabeza no es un ente estático, sino que como hay mucho shake, no se nota, pero sí se mueve. Entonces, los dedos se mueven, las diferentes partes del cuerpo se mueven. Entonces hay unos micromovimientos allí frente a esa acción que se está presentando. Entonces observe que aquí levanta el brazo y va a atacar, pero hay un movimiento muy sutil donde la mano arranca a hacer la acción primero y luego hunde. Esta cabeza se desplaza hacia abajo, pero primero el cuerpo lo hace y luego la cabeza lo hace. Y no es un ente estático allí tampoco. O sea, y esta mano que está al otro lado tampoco está estática, lastimosamente. Es difícil de apreciar, pero hay unos pequeños movimientos allí. Son microanimaciones. Entonces el blocking de este sale un poco más rápido frente a las poses claves que fueron construidas. Y luego aquí toda la acción fuerte ocurre en esta parte final, que tiene un timing bastante espectacular. Bota la silla ligeramente hacia atrás en esa etapa. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí frente a lo que vamos a describir acá? Entonces hay que posar el personaje. Le vamos a hacer poses intermedias. Pues pose intermedias que, por ejemplo, pose 1 es esta. Y pose extrema 2 está en el 45 cuando levanta la mano. Luego viene la parte donde se enfurece, que es aquí, donde el frame 90. Aquí es donde pone las manos como el frame 95. Golpea duro contra esta superficie acá con fuerza en el frame 111 y se levanta en el frame a partir del frame 120, donde en términos de animación yo supongo que deseará que esta mesa salga volando así como el Russian Rampage que estaba en YouTube, fue muy famoso, que vuela todo el escritorio y porque está muy enojado en la oficina y algo no le salió bien y entonces mandó todo para la porra. Entonces, y destruyó todos sus equipos de trabajo de toda una oficina. Bueno, entonces, es más o menos lo que va a suceder aquí. Entonces, aquí está la una de pose, otra pose y listo. Entonces tiene como 6, 7 poses claves. Entonces aquí hay unos intermedios que es cuando está tecleando. Entonces esos tecleados pueden estar ocurriendo entre 5 y 10 frames. Entonces aquí hay unos intermedios bastante interesantes que van a ocurrir. Y lo mismo va a suceder mucho más adelante. O sea, cada 5 o cada 10 frames en esta animación en particular va a haber muchos intermedios. No tiene que ser exacto, dependiendo del timing y la acción que esté haciendo. Por eso hay que estudiar bastante la referencia para poder irlo aplicando y poniéndolos allí. Entonces eso es en resumen, lo que se va a hacer. Las manos, por favor, no me las dejen en una posición hiper extendida y les voy a dar unas sugerencias aquí con respecto a las manos. Las manos tienen unos elementos para poder seleccionarse acá en forma IK. Con F de focus les permite orbitar sobre lo seleccionado. Ponen aquí y verá que él permite que se le pueda mover sin problemas de esta manera. Pero, aquí hay unos palitos cuando ingreso acá y me va a permitir que pueda rotar esta pieza como si fuera un FK. Yo prefiero, pues a mí me parece mucho más práctico usar el sistema FK para poder mover las diferentes partes del cuerpo. De hecho, usted puede seleccionar varias con control y clic izquierdo y puede rotar toda la mano para que la pueda posar de una forma adecuada. Y luego seleccionar las puntas y rotar para poder terminar de darle las poses. Entonces, por ejemplo, digamos que el personaje va a estar tocando el teclado y
Tiene que verificar cómo funciona bien eso, si lo está haciendo con qué dedo y presionar la tecla correspondiente allí. Esto aquí genera como una simetría y así sucesivamente viendo la referencia como en forma de garra en esa etapa. Entonces aquí las manos todas las tenemos que posar, no las dejan hiperextendidas, sino que de una vez aquí vamos a visualizar estos elementos para que utilicen las dos técnicas, tanto IK como FK, para que puedan posar las manos allí en esa parte. Bueno, listo. Entonces lo van a hacer con todas las poses que ustedes tienen, más intermedias. Alrededor deberían haber unas más de 30 poses allí marcadas de lo que deben hacer, además de las porque como con intermedios sí se les va a ir mucho más profundo en ese sentido. No le vamos a dejar tal cual como el programa lo genera con interpolación, entonces les va a ir permitiendo visualizar cómo se está moviendo el personaje, si se está moviendo bien o no. Aquí la mano quedó moviéndose sola en ese sentido. Entonces es importante que logremos hacer esto de lo más aproximado posible a la referencia, porque algunos de ustedes no tienen una visualización mucho más profunda de algunos detalles. A algunos se les corta la imagen, a otros se les corta la silueta del actor y hay información perdida. Entonces eso es como lo que necesitamos trabajar, generar todas las poses, utilizar estas herramientas de apoyo, cuadrar todos los elementos y quien quiere ir mucho más avanzado, por ejemplo, si yo muevo aquí esta mano hacia el frente, le voy a dejar una inquietud aquí. Yo personalmente como animador detesto utilizar este sistema que está aquí y que el sistema me haga a todo. Suena maravilloso, pero a veces no tengo control de ciertas variables. Entonces lo que yo hago es ponerlo en Body Parts, seleccionar absolutamente todo y le doy key a absolutamente todo. Y así me reaseguro que todos los elementos tengan keyframe. Entonces se genere keyframe tanto en rotación como en traslación de lo que yo necesito que se genere allí. Y así puedo tener yo un control de todas las diferentes partes. Porque si no se genera de esa manera, si yo toco el cuerpo y muevo el personaje hacia atrás, vamos a ponerle que se anclen las manos. Observen que si yo hago esto, las manos se levantan. Pero si yo tengo estas anclas aquí, aquí es donde este full body me funciona muy bien. Selecciono todo, selecciono esta opción y luego de que la tenga allí, selecciono todos los keys y le doy K. Pa. Entonces allí me cercioro de que todo se haga keyframe. Obviamente esto va a bailar acá porque no hay aquí Y. Si ingresamos a las curvas de animación en su traslación, vea que aquí baja de una forma muy profunda. Entonces aquí es donde en términos de animación esto hay que pulirlo y arreglarlo. Hay dos técnicas para lograrlo. Obviamente es moviéndolo y arreglándolo. O ingresar aquí a las curvas de animación, que estas curvas de animación lo voy a explicar la próxima clase para hacer el polishing, pero quien quiera llegar aquí de una forma más ágil, simplemente le das clic y automáticamente se hace keyframe. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces simplemente, si uno quiere que la mano permanezca en el mismo lugar, uno trata de balancear estos elementos a que permanezcan allí. Entonces vea que aquí moviendo variables de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí está X. Me permite
que se mueva el spacing de este personaje también allí. O la otra opción clásica es simplemente moverlo acá y generar el keyframe necesario allí. Por ejemplo, aquí Y fue alterado en esa etapa. Si yo no quiero que esto se mueva en Z, por ejemplo, Z es uno de los que se ha afectado también en traslación y rotación. Lo bueno es que tiene como el auto snap. Entonces vea que ahí ya no se mueve mucho, pero por ejemplo aquí la mano se desplaza mucho. Entonces ya tendría que generar keyframe de solo esa acción de la mano sobre esta área aquí para que no se desplace absolutamente nada. Y esto toma tiempo. Todo esto hace parte del polishing frente a lo que hemos hablado allí. El Z también y así sucesivamente todas las demás partes del cuerpo. Entonces así vamos a ir puliendo este personaje hasta que logremos finalizarlo y darle vida frente a lo que queremos lograr. ¿Quedó comprendido un poco el tema o se sienten perdidos? Sí, es correcto. Al principio se van a sentir un poco perdidos, pero me interesa bastante que le cacharreen y se enreden un poco. Las partes del cuerpo van a quedar un poquito medio floaty, entonces, pero si logran pulirlas mejor. Pero aún así no se estresen de que, oh, profe, vea, se me quedó como bailando, patinando. Lo vamos a ir corrigiendo en el camino frente a todo ese tipo de situaciones. Por eso a mí me gusta utilizar mucho body parts, porque por ejemplo este sistema es muy engorroso para ciertas poses con el full body, pero también es maravilloso para otras. Entonces, por ejemplo, acá, si yo vengo y utilizo el azul y muevo el cuerpo, vea que las manos se me desplazan y es algo que no quiero. Si utilizo body parts y hago esto, se me mueven. El único que me puede lograr el anclaje total de las manos es utilizando los pines y utilizando full body. Y es el único que me sirve para hacer esas acciones. Entonces ténganlo muy presente cuando van a construir, cuando se va a construir todo el sistema de poses de los personajes. Entonces, ¿qué es lo que usualmente puede ocurrir? Se puede copiar la pose, pegar y luego aquí de forma intermedia tratar de moverlo y vea que aquí ya no hace tanto floaty frente a la acción que se está haciendo. Y luego tratar de estas manos de copiarle las animaciones y así sucesivamente. Entonces así, ya que ya no ancla un poco mejor que intentar hacer la pose de una forma muy extrema. Hay varios trucos para poder ir arreglando esto, entonces lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Y tienen dudas, inquietudes? No, listo. No, entonces espectacular. Las dudas van a surgir en el camino, entonces el día 24 voy a ver cómo va el proceso y les voy a explicar de una forma ágil qué vamos a agregar dentro del polishing. Lamentablemente el polishing no lo voy a evaluar, sino que ya ver el resultado final. Pero si logran agregar demasiadas poses claves y demasiados intermedios y tratan en lo posible, si es posible, que todos esos intermedios estén en un promedio entre 3 y 5 frames. O sea, están muy pegados, sí, pero tienen que reverificar el timing. Les va a permitir que el polishing les resulte mucho más ágil. O sea, uno empieza grande. Grande es que empieza uno a trabajar primero las poses
gruesas, pero se llaman poses extremas. Entonces, key extreme le llaman. Luego se agregan intermedios, que se conocen como los breakdowns. Vamos a hacer un repaso aquí ágil. Y luego, cuando uno hace polishing, agrega otros intermedios adicionales para poder generar una buena transición entre este punto y este punto y este punto y este punto. De hecho, a veces los breakdowns me sirven de posición de transición, pero usualmente no es lo adecuado. Debe de agregar otras poses intermedias que apoyen una excelente transición, porque si no se va a ver el personaje interpolando de una pose a la otra, y eso en términos de animación es lo que se conoce como animación floaty, o que estuviera como caminando en el agua, o ese tipo de aspectos que indeseables de la animación. Entonces, para que la animación quede pulida y snap, una vez que se hacen estas poses extremas que son bastante largas, esto puede ocurrir en la pose 1, este puede ocurrir en la pose 40, y unos intermedios puede ocurrir cada 15 frames en promedio, más o menos, y va llenando información. Y luego va agregando otros breakdowns adicionales que van a permitir generar easy ins y easy outs manuales, no hechos con las curvas, sino a punta de poses. Queda más pulido. Y luego vamos a venir aquí y con curvas de animación, lo único que vamos a hacer es modificar algunas tangentes para poder lograr que las diferentes curvas de animación nos permitan lograr pulir de una forma más adecuada. Entonces, esos es como los detalles que vamos a hacer allí frente a esa parte. Entonces, no, la próxima clase nos vamos a concentrar aquí, en etapa de pulido, en el F-Curves, como se conoce en el programa, o Graph Editor. Entonces, nos veremos el próximo miércoles y me van contando como si tiene alguna dificultad en el camino y trataré de resolvérsela lo mayor pronto posible. Muchas gracias a todos y nos veremos el próximo miércoles. Que estén muy bien.